Good morning, Democracy Prep families. Buenos dias, familias de Democracy Prep. I'm a little late this week with announcements, but wanted to get some announcements to you this Wednesday morning. Aquí están los anuncios para la semana. Estoy un poco atrasada esta semana, pero aquí tenemos la información importante para la semana. First, we wanted to thank all families who came and shared our potluck experience. We had a wonderful time sharing food, hearing performances from our scholars, and really just gathering as a school community. So thank you for making that event a success. Primero quería agradecer a todos los que vinieron para la celebración del convivio de otoño. Comimos juntos, vimos las presentaciones de los estudiantes y más que todo compartimos como una comunidad. Gracias por ayudar a nosotros en hacer este evento exitoso y estamos emocionados para los próximos eventos. Speaking of things that are coming up, just wanted to preview December and the December calendar. We have several different things coming up. I wanted to highlight we have a family garden day, we have map testing. I'll talk more about both of those. And we also have an early release day on Wednesday, December 7th. Aquí está el calendario para el mes de diciembre que mandamos a casa. Tenemos el día en el jardín este sábado, también los exámenes de MAP y un día de salida temprana. Voy a compartir más información acerca de unos eventos, pero especialmente el próximo miércoles 7 de diciembre es un día de salida temprana. So on the calendar, you'll see that this upcoming week, starting December 1st, but especially next week, all scholars are going to be taking their MAP assessment. Those MAP assessments students took at the beginning of the year, they take in the middle of the year, and they'll take one more time at the end of the year. And we use those assessments to see how students are growing in both reading, math, and in the upper grades science. So please make sure your child is here. It always helps when they can test with their homeroom. We'll be starting with all classes on Monday, December 5th. And we thank you for making sure that your child comes. We'll also be sharing out score information with families once they complete those assessments. Quería anunciar que la próxima semana especialmente tenemos unos estudiantes en las clases bilingües que van a tomar los exámenes por el fin de esta semana en español, pero en la próxima semana todos los estudiantes de la escuela van a estar haciendo el examen de MAP. El examen de MAP es un examen que se hace por computadora 3 veces al año y estamos a la mitad del año. Y es un buen punto para ver cuánto están creciendo los niños desde el principio en sus metas individuales. Favor de asegurar que sus niños estén presentes si es posible, si están sanos, porque es mucho mejor tomar el examen en el grupo de la clase que separado con otro grupo de estudiantes. This Saturday, we are inviting families to come out from 9:30 to 11:30 for a gardening day. We are having a family garden day with Gardopia. Got a few projects we are completing and we would love to have you out there. Este sábado les invitamos a venir a ayudar en nuestro jardín. Es este sábado entre las 9:30 hasta las 11:30. Esperamos que vengan para ayudarnos. Y estamos haciendo varios proyectos. Si no han visto el jardín en un rato, las plantas están creciendo bastante. One thing I wanted to make sure, we sent out a brief announcement, but this week we made the decision to close our water fountains as a safety precaution. We will let you know if we're able to reopen them soon, but just trying to make sure that we are using the safest methods to get students water. So with that, we are asking that students bring a water bottle to school. We do have water filling stations, or students can fill them up at the sinks in their classrooms. It's much better if they can bring a reusable one with their first and last name. So please, if you are able to, we want kids to be hydrated. We know that helps them concentrate, but we will not have the water fountains open, so bring a water bottle. Un anuncio, habíamos mandado un mensaje corto, pero quería repetir que estamos pidiendo que los niños traigan las botellas de agua reciclables a la escuela. Cerramos las fuentes de agua. Es algo temporario, no es permanente, pero estamos haciéndolo como
una precaución y les avisaremos cuando estamos abriendo las fuentes de agua otra vez, pero entre tanto estamos pidiendo que los niños traigan botellas de agua con sus nombres porque queremos que sí tengan acceso al agua durante el día, pueden llenar la botella. Tenemos 2 estaciones donde pueden llenarlas o también lo pueden hacer en lavamanos dentro del salón. You should have received a packet from the National Child Identification Program. That program was created by the state of Texas, and you are able to use those at home in case of an emergency. So nothing needs to come back to school. It includes an inkless fingerprint kit, and a DNA section. So that is something that you could use to help find your child in an emergency. So please review that information. The school does not need anything back, but every student should have received one. If your child did not bring that home, you can reach out to us. Esta semana mandamos unos kits a casa por el Programa Nacional de Identificación de Niños. El estado de Texas pues básicamente donó los fondos para que todas las familias tengan los materiales en casa en caso de una emergencia. Incluyen un kit de huellas dactilares sin tinta y información de su DNA. La escuela no necesita algo por parte de los kits. Estamos mandando los kits a casa y ustedes los pueden guardar allí, pero si su hijo no recibió los materiales, sí puede contactar a la escuela. Finally, 8th grade families, it is that time of the year. It is really important that scholars in 8th grade begin thinking about their options for high school. Students in 8th grade have been receiving presentations, but wanted to let families know that the application deadline for high school is January 17th. And so there are a lot of different options. Students can go to their neighborhood schools, such as Sam Houston or Highlands High School, but there are a lot of other wonderful, exciting options too. So we really want our scholars to explore those options. We are going to be having an upcoming meeting for 8th grade families too, so be on the lookout for that information. But please, if you would like support as you are trying to make that decision, reach out to our counselors. Ms. Lambrecht and Ms. Hernandez are both working to make sure that our 8th graders have all the information to submit their applications. Es el tiempo del año para nuestros estudiantes del 8º grado de empezar a pensar en sus opciones para la escuela secundaria. Hay muchas opciones, hay las opciones de esta área de Sam Houston y también de Highlands High School, pero también hay otras opciones especiales y hay que entregar una aplicación. El día para entregar las aplicaciones es el 17 de enero y ahorita es el tiempo para explorar las opciones para ver cuáles les interesa a los estudiantes. Así que vamos a estar mandando información para una junta para los padres para que ustedes puedan hacer preguntas, pero también se puede contactar a la escuela si quiere hacer una cita o tener más información. Nuestras consejeras, Ms. Lambrecht y Ms. Hernández, están trabajando con todos los estudiantes del 8º grado y estamos aquí para compartir la información que tenemos. I do have that information about that family meeting. That family meeting is actually next week, December 6th. That is Tuesday, December 6th, from 4 to 5 p.m. in the library. La Junta de Información para las Familias del 8º grado es el próximo martes, el 6 de diciembre a las 4 por la tarde en nuestra biblioteca. Así que les invitamos a venir para que tengan la información necesaria. That is all the announcements. This is just the website to go ahead and start applying to those schools. We hope to see 8th grade families out next week, and we hope to see families on Saturday at our gardening day. Estos son todos los anuncios, menos ese es el sitio de web que se puede utilizar para entregar la aplicación. Esperamos ver a las familias del 8º grado en la junta la próxima semana o quizás este sábado que vengan todos para el Día del Jardín. Have a great rest of your week.